Hoy te voy a hablar de los 5 inciensos que te van a ayudar más tanto en tu práctica espiritual como para purificación de ambientes, de aura, como para elevar la energía. De verdad que es sumamente poderoso el incienso, es sumamente poderoso para todo el trabajo espiritual y ya las grandes religiones, las grandes filosofías, todas las líneas, tanto orientales como occidentales, han sabido utilizarlos. Así que te voy a hablar de los 5 que te van a ayudar más y sobre todo te voy a hablar de unos tipos que jamás tienes que utilizar. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos en un nuevo programa, sabes que estamos todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en el podcast Estrellas de Conciencia. Estamos en vivo en YouTube, 8 de la tarde hora española. Si estás por favor ahí en YouTube, vas a ver el botón de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada porque estoy dando mucho contenido, además con este formato nos está dando la posibilidad de profundizar muchísimo más y no quedarnos en la superficie. Así que si estás en YouTube, por favor, te invito a que le des a suscribirte y campanita. Y si estás desde cualquier otra red, bueno, lo puedes ahora escuchar tranquilamente, pero también te animo a que luego vayas al YouTube de Javier Robas. Bueno, como te digo, vamos a hablar hoy de un tema que me soléis preguntar mucho. Las preguntas que nos hacéis, aunque lógicamente en las redes sociales no podemos responderos a todos, os decimos, si eres alumno de Reiki en tu vida, sobre todo pon la pregunta en el área de alumnos de Reiki en tu vida, porque ahí sí que lógicamente respondemos a todas las preguntas de alumnos. En redes sociales tenéis miles de comentarios al día y lógicamente no os podemos responder personalmente a todo, pero lo que sí que hacemos cuando tanto mis alumnos como las personas que todavía no sois alumnos preguntáis repetidamente algunas cosas, suelo aprovechar también para hablar en profundidad en los podcasts. Y esto es algo que me soléis preguntar mucho. ¿Qué incienso? ¿Todos los inciensos son buenos? ¿Cuál va mejor para la práctica de Reiki? ¿Cuál puede ir mejor para la práctica de meditación? Pues bueno, yo te voy a hablar hoy de los 5 que para mí te van a ayudar más y puedes conseguirlo prácticamente todo lo que queremos conseguir con los inciensos. Lógicamente, para gustos los colores, ¿verdad? El otro día hablaba con un amigo y me decía, bueno, estos son los 5 mejores para ti, lógicamente para mí. Si yo doy un podcast, no voy a hablar de los 5 mejores inciensos para el vecino, por el vecino, sino son por mí, lógicamente. Por lo tanto, también puede haber alguien que le guste cualquier otro. Y luego te voy a, ya, si estás ahora tanto en el vivo como en la grabación, anótame ahí porque todos aprendemos, todos sumamos. Dime si utilizas inciensos y qué tipo de inciensos. Cuando te hablo de inciensos, te hablo de todo en general, ¿eh? Lógicamente, estamos hablando también de maderas sagradas, estamos hablando, lo que pasa que incluimos, cuando yo te estoy hablando de incienso, me refiero a todo, no únicamente a lo que es solo incienso. Entonces, yo te voy a hablar de los 5 que tengo experiencia, mi propia experiencia también, y lo que he podido investigar sobre ellos, porque soy de las personas que cuando pruebo algo, no me gusta únicamente probarlo y disfrutar de ello, sino también investigar de dónde viene, por qué funciona así, cuánto hace que se utilizaba, toda esa serie de cosas. Así que venga, pero como saben me voy a quedar a leeros a todos, decirme ahí por favor si utilizáis alguno y qué tipo utilizáis. Por suerte tenemos en prácticamente en muchos lugares diferentes del mundo tenemos grandes. Vamos para allá. Bueno, primero de todo tenemos que entender que ya se utilizaba desde la antigüedad. El primer rastro que se tiene de manera moderna es a través de los griegos y de los fenicios que hacían ofrendas a sus deidades. Pero ya en el antiguo Egipto, en la Babilonia, los persas ya utilizaban el incienso también y recitaban textos sagrados. Es decir, que esto no es algo, a veces puede parecer, y ahora te voy a hablar de esto porque es importante que se entienda, a veces puede parecer que es una moda que llega a Occidente, porque en Occidente tenemos la capacidad de banalizarlo todo. Somos muy buenos en grandes cosas, pero también tenemos ese puntito, ¿no? Que cogemos cosas ancestrales y ya las empezamos a hacer de manera muy
muy superficial, sin profundizar en ello, pero el incienso viene de muy lejos y todo lo que es el trabajo con maderas aromáticas, prácticamente desde que se descubrió el fuego, posteriormente se empezó también a utilizarlo. Esto es importante antes de empezar en cada uno de los 5 que te voy a comentar. Una de las cosas que no te recomiendo para nada es que utilices inciensos que no sean 100% naturales. Para mí esto es súper importante. Yo los he utilizado al principio también, pero porque no tenía un conocimiento de todo lo que te estoy diciendo. Como te digo, cuando ha llegado el incienso a Occidente, incluso aquí, no sé si a lo mejor pasa en países de Latinoamérica o en otros países, pero me imagino que también. Aquí es muy habitual también que se venden en las tiendas de todo a 100 inciensos de China. Y hay muchos que tienen mucho más químico que madera aromática, ¿sí? Decirme si se sigue esto porque es súper importante entenderlo. Hay muchos inciensos que hay en el mercado que tienen muchísimo químico y químicos que no es bueno olerlos. Si el incienso lo queremos utilizar para elevarnos y para un proceso de sanación, tenemos que intentar que eso que estamos oliendo, es decir, eso que entra a través del olfato, que es súper potente. El otro día estuvimos hablando del poder de la aromaterapia. Bueno, pues aunque el incienso le da también un añadido ritualístico, también estamos trabajando con el tema de la aromaterapia, porque ese olor está entrando dentro de nosotros. Entonces, si ese olor es químico, estamos respirando químico, ¿sí? Y lógicamente que nadie se va a morir, nadie le va a pasar nada malo porque esté respirando químicos unos días. Pero si está años y años y años respirando químicos con el incienso, le puede dañar también. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Por eso yo te recomiendo, a ver, hay inciensos de todas partes del mundo, pero tienes que buscar, aquí no vamos a hablar si unos son mejores que otros, porque en China también seguro que hacen inciensos buenísimos, pero tienes que ver sobre todo que sean natural, lo más natural posible. Y vas a ver que los que yo te voy a estar hablando hoy son totalmente naturales, siempre y cuando no los hayan mezclado con otras cosas. Por lo tanto, como previo, pero súper importante, si tú quieres utilizar bien el incienso, cuando tú vayas a comprar un incienso te tienes que asegurar que ese incienso es totalmente natural. Porque, por ejemplo, en la India hay muchos inciensos naturales, claro que sí, pero también llegan y se fabrican muchos inciensos con mucho químico de la India. Por ejemplo, los inciensos que llegan aquí a Occidente japoneses son unos inciensos bastante más naturales. Hay de todo, pero hay que buscarlo. Por ejemplo, lo que nos llega de Latinoamérica como maderas, como maderas también son mucho más naturales, ¿vale? Por eso yo me voy a enfocar principalmente en los que son más naturales y en los que yo también he utilizado y he podido ver que tienen esas cualidades. Así que venga. Vamos al primero de todos que os quiero compartir. El primero de todos, decirme ahí si hay gente de México, porque seguramente lo conozcáis bien. Uno de los que a mí más me gusta es el copal. El copal tiene un sabor muy agradable, es una madera sagrada que utilizaban ya también los aztecas. Y si por eso te digo, si eres mexicano, anótame ahí, porque se suele utilizar mucho también en el Día en el Día de los Muertos. Generalmente se hace en Chiapas, pero también en Michoacán, es decir, hay diferentes lugares. ¿Qué nos da el copal? El copal, una de las características que tiene, que ayuda también a calentar el ambiente, ¿sí? Para el tema de la humedad es súper poderoso. Si tú estás en una habitación donde hay bastante humedad, y esto recuerdo cuando estuve viviendo en un apartamento muy pequeño cerca de la playa de Castelldefels. Era un apartamento muy húmedo, había mucha humedad y estuve investigando porque ya entonces utilizaba bastante los inciensos y estuve utilizando y pude leer bastantes referencias que el copal ayudaba también para los temas de humedad y lo probé y me funcionó muy bien. Así que el copal lo puedes utilizar también para los dolores, ayuda a dormir y aumenta los niveles de concentración. Si has utilizado alguna vez el copal, por favor dímelo ahí, ¿vale? Y si eres de México también, anótalo ahí. Tenemos que entender que primero, ahora vamos al segundo que te voy a compartir y luego te he dicho 5, pero te voy a compartir un sexto que yo lo utilizo muy puntualmente, pero también está bien que lo puedas utilizar.
tenemos que entender que de entrada todos los inciensos naturales nos van a ayudar a elevar la vibración, ¿sí? Por eso aquí te voy a comentar de algunos, pero entiendas que todos te van a ayudar a elevar la vibración, porque tienen un componente no solamente místico, sino también a nivel energético. Vamos al segundo, la mirra. ¿Qué cosas te puede aportar la mirra? Chicos, chicas, decidme ahí si habéis probado alguna vez, si habéis utilizado la mirra, ¿vale? La mirra tienen propiedades de purificación energética, te ayudan también a equilibrar el ambiente, te da paz y armonía y es un potente protector. De hecho, cuentan que Dios le dijo a Moisés, después de la salida de Israel, que utilizaran mirra y canela. Por lo tanto, date cuenta que todo lo que te estoy compartiendo va más allá de productos químicos que se puedan hacer, que se puedan fabricar para utilizar en masas, sino de maderas sagradas muy poderosas. Vamos a la tercera que a mí me encanta y que también os estuve hablando el otro día en relación a la aromaterapia y es uno de los que más he utilizado yo, que es el palo santo. El palo santo viene de toda la zona de Sudamérica y nos ayuda, se suele utilizar mucho también para los rituales, para todo tema de rituales chamánicos se ha utilizado muchísimo y una de las cosas que a mí me da lo primero que cuando huelo palo santo, ya sea en aceite o sea también en incienso, noto una elevada de vibración súper poderosa. Además tiene también un poder de sanador importante y una de las cosas que ayuda, así como antes te hablaba por ejemplo de que el copal te puede ayudar para el tema de la humedad del ambiente, el palo santo tiene una capacidad para neutralizar dolores. Si no lo has utilizado nunca, pruébalo. Prueba en esa zona de tu casa, en ese baño, en esa habitación, que por mucho que a lo mejor haces cosas, vienen olores de tuberías. Prueba de poner allí palo santo. Vas a ver cómo va a ayudar muchísimo a neutralizar los olores. Es importante también esto porque es algo que me preguntáis mucho. En relación a las terapias, hemos visto los tres primeros, ahora vamos a ver dos también interesantes y luego vamos a ver el último que, como te digo, yo lo utilizo muy puntualmente, lo he utilizado muy puntualmente porque para mí tiene un olor demasiado poderoso, demasiado fuerte. Pero aquí te quiero dar la referencia en algo que me soléis preguntar bastante en relación al tema de las terapias. Cuando o le vas a dar terapia a alguna persona o te estás haciendo tú la práctica de autorreiki, tenemos que entender que cuando yo te estoy hablando de todos estos inciensos que te estoy hablando ahora, te lo estoy hablando desde el lugar que lógicamente los pruebes contigo también y tienes que ir muy cuidadoso si vas a hacerle una terapia a alguien o estás también con otras personas en el hogar o en el ambiente, porque hay algunos de estos olores o hay algunos olores que a según qué personas les resultan demasiado fuertes. Entonces, yo normalmente en las terapias, cuando estaba dando terapia a alguien, no tenía ninguno encendido. Lo que sí que hacía era utilizarlo antes y después. Antes para elevar la vibración y luego para acabar de purificar el ambiente y volver a elevar la vibración. Entonces yo no te estoy hablando tanto como el incienso que se pone ahí y se deja todo el tiempo encendido, que también lo puedes hacer, pero sobre todo asegúrate que no sean, si le vas a dar terapia a alguien, que no sean olores muy fuertes, porque incluso si le entra el humo a la persona por la nariz le puede llegar a molestar. Es decir, yo he sido partidario, tanto en mis cursos como en mis formaciones, en las formaciones, tanto en mis terapias como en mis formaciones, de tenerlos encendidos puntualmente, no durante todo el rato. Y sí puntualmente en las formaciones, como buscamos elevar la vibración, sí que juego más ahí, pasándolo por todas partes, en un lado o en otro. Pero en las terapias, yo te pediría, si tú le estás dando terapias a otras personas, que sean más cuidadosos a la hora de encenderlo y posiblemente puede ser una idea encender un poquito antes o incluso un poquito después. Venga, hemos visto copal, mirra y palo santo. Vamos al sándalo. El sándalo se utiliza mucho en la India y generalmente el sándalo se ha utilizado ahora vas a ver que para diferentes cosas, pero desde un punto de vista muy sagrado como una ofrenda. Es muy habitual en la India hacerle ofrenda a los maestros, hacerle ofrendas a las deidades. Aquí en España, en la religión predominante, ¿no? En el cristianismo, en la Iglesia católica, era muy habitual encender una vela, ir a ver a la Virgen o lo que sea y encender una vela.
También se hace en la India, pero allí se utilizan muchísimo más las flores, aunque también se utiliza en Occidente, eso es algo de todas las religiones, pero utilizan mucho el sándalo también como ofrenda a los maestros, como ofrenda a las deidades. Vamos al siguiente, romero. Aquí te voy a dar dos que tienen, te voy a dar dos que tienen un olor bastante natural y bastante peculiar, que es el romero y la lavanda. Estos generalmente, tanto romero como lavanda, no le suelen ser incómodos a nadie, así como el copal, la mirra, el palo santo, el sándalo incluso. Hay según qué personas que el dolor le puede llegar a ser incómodo porque son olores muy potentes. Normalmente el romero y la lavanda suelen ser olores más neutros. Por lo tanto, si tú a lo mejor incluso en alguna terapia con alguien quieres tener algo encendido porque a ti te gusta tener encendido un incienso, quizás un olor no tan fuerte, digamos, un olor más neutro que se le va a gustar más a la gente es el romero y la lavanda. La lavanda ayuda mucho a relajar. El otro día lo estuvimos hablando con los aceites esenciales, pero una de las características que ayuda es que te ayuda mucho en el proceso de relajación. Y el romero se ha utilizado tradicionalmente para eliminar energías densas, es decir, es muy bueno también para purificar el ambiente, es muy bueno para purificar una sala, aunque lógicamente sándalo, palo santo, mirra y copal que te he dicho antes también son purificadores de sala, pero el romero es uno que generalmente se ha utilizado mucho también y esotéricamente se ha utilizado mucho para atraer cosas positivas. Tú sabes que a mí no me gusta mucho hablar de suerte, ¿no? De atraer la buena suerte, sino atraer alta vibración, ¿no? Aunque esotéricamente se ha hablado mucho de que el romero te ayuda a traer la buena suerte, aunque yo prefiero decir, a mí me gusta más decir que te ayuda a elevar la vibración y en esa elevación de vibración que estás teniendo empiezas a traer cosas más positivas. Porque fíjate, cuando te lo planteo desde este lugar, cuando hablamos de buena suerte, parece ser que es algo externo, es un producto de la casualidad, ¿no? Que ocurre algo por casualidad. Y ya sabemos, y si conoces la ley de causa y efecto, una de las leyes universales, sabes que las cosas no ocurren por casualidad, sino ocurren por causalidad, es decir, por una serie de causas. Entonces, cuando nosotros atraemos lo que podríamos llamar buena suerte o cosas de alta vibración, es porque conseguimos elevar esa vibración. Entonces, al elevar esa vibración, atraemos cosas de más alta vibración. Y eso es lo que esotéricamente o más ocultistamente se le ha dicho buena suerte o mala suerte, pero estaríamos hablando de atraer alta vibración o atraer baja vibración. Por eso a mí no me gusta tanto hablar de buena suerte o de mala suerte, sino de alta vibración o baja vibración. Entonces el romero se ha utilizado mucho para elevar la vibración tanto del entorno como de tu propio aura y en esa elevada de vibración atraer cosas de más alta vibración. Y también se utiliza mucho, como os comenté, esto que os estoy hablando ahora, hay mucho ensayo de ello, de la aromaterapia, porque aquí estamos hablando de utilizar los inciensos no solamente, no como algo ritualístico, como un proceso de sagrado, como un proceso de trabajo energético que también, sino también del efecto que nos va a hacer el olor. Y os estuve hablando de la aromaterapia, que es decir, cómo nos sanamos a través del olor y todas las evidencias que habían de ello, que eran muchísimas. Y también se ha podido ver que ayuda el romero a la memoria, a la concentración, a la mente, por eso también es algo que se suele recomendar mucho para los estudiantes. Por ejemplo, alguien que está estudiando y tiene un incienso de romero le puede ayudar muchísimo más en la concentración. Y vamos al último que te quiero compartir hoy, que es el que te digo que yo suelo utilizar bastante menos, es muy poderoso, también es muy poderoso el olor, a mí se me hace muy fuerte, pero es cierto que es muy bueno, que es la salvia blanca. Decirme, chicos, chicas, estrellas de conciencia, decirme si habéis utilizado la salvia blanca alguna vez. La verdad es que arde y arde muy fuerte, pero es una de las plantas medicinales más conocidas y más utilizadas en la historia y actualmente todavía es una de las que más se utiliza. Salvia viene del latín que significa salvare y salvare sería curar. Por lo tanto, es una planta muy medicinal
que sirve lógicamente para purificar también el ambiente. Si tú, la salvia es como si fuera un ramo que normalmente suele estar atado con una cuerda para que no para que no se te parta, digamos, a trozos. Entonces lo que se suele hacer es se agarra, se enciende y muy parecido como el palo santo. Si tú enciendes el palo santo, has encendido alguna vez el palo santo, te vas a dar cuenta que saca humo y luego lo puedes dejar en una tacita, lo puedes dejar en un bol y se apaga solo. Es decir, no es necesario que tú lo apagues. La salvia, el funcionamiento que tiene es prácticamente igual, con la única diferencia, por lo menos las que yo he utilizado, que sueltan muchísimo más humo, mucho más humo. Yo recuerdo una vez en una de las primeras salas que empecé a trabajar, cuando llegué dije, bueno, tenía un curso creo que eran para 3 o 4 personas, y dije, voy a utilizar salvia porque como nunca he estado en esta sala, voy a hacer una buena purificación de la sala, que si tú quieres hacer una limpieza profunda de una sala, te va a ayudar mucho la salvia también. Entonces, recuerdo que puse la salvia y luego la dejé, digo, la voy a dejar un rato ahí y luego, madre mía, o sea, tuve que empezar a ventilar todo porque llegaba la hora de que venía la gente al curso y eso estaba lleno de humo, parecía que habíamos estado ahí fumando toda la noche, ¿no? Entonces, por eso te digo que en mi caso y en mi propia experiencia yo lo suelo utilizar de manera muy puntual y siempre y cuando no vaya a entrar luego gente ahí relativamente rápido y siempre y cuando tampoco sea una sala muy pequeña, porque esto que claro, si esto se hace en una sala muy grande, pues no se queda tan concentrado, pero esto justamente lo hice en una sala muy pequeña, en una sala que la ventilación no era muy grande, era una sala de unos 16 metros, con muy poquita ventilación, o sea, había una ventana solamente y costó que se fuera, ¿no? Entonces luego lo he utilizado puntualmente, cuando a lo mejor me he ido a una vivienda nueva, la he solido utilizar y abrir bien ventanas y todo para que luego salga. Esto es importante también, tenemos que intentar que la energía también salga hacia afuera, porque lo que hace todas estas maderas aromáticas y medicinales, lo que hace es empezar a sacar toda la energía hacia afuera y no tiene que ser únicamente porque a veces hay gente que está pensando en energía negativa, no, la energía de otras personas, energía que haya por ahí que haya podido haber de alguna discusión, de cualquier cosa, si tú abres las ventanas, eso tiende a salir hacia afuera, siempre es bueno. Y si estás en un lugar donde no hay ventilación, pues como mínimo también abrir la puerta para que pueda salir. Por eso yo, este tipo según qué tipo como la salvia blanca, prefiero utilizarlos. O bien en un lugar donde yo lo voy a poder manejar y a lo mejor ahí no va a entrar nadie en un buen rato, o incluso que hayan buenos ventanales para poder ventilarlo todo. ¿Sí? Lo que se suele utilizar también, se suele utilizar mucho en curas energéticas para la protección energética. Tiene la capacidad para protegerte el aura. Y se ha utilizado mucho, como te decía, la salvia es muy medicinal y se ha utilizado mucho para todo tipo de problemas emocionales como depresión, ansiedad, cualquier otro tipo de trastorno, estrés, para dormir mucho mejor. ¿Sí? Bueno, ahora os quiero, como os digo, en un tema como este, que es un tema tan abierto, que es un tema también de gustos, que es un tema de propias experiencias, me encantará que escribas ahí qué tipo de incienso, qué tipo de maderas sagradas utilizas tú generalmente y qué sensaciones, en qué contexto la utilizas. Así que por favor, anota ahí que me voy a quedar leyendo un buen rato a todos. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí como siempre en descripción y en comentarios el enlace. Hay personas que dicen, es que no vemos el enlace, está ahí en la descripción, vas a ver una pestañita para ir abajo y si no lo ves en descripción o en primer comentario ves a www.reikientuvida.com. Así que te animo que te formes en Reiki en tu vida, te animo también a que utilices los que, si hay alguno de estos que no has utilizado, también dímelo ahí, dime, este no lo he utilizado y me llama para utilizarlo. Recordamos, te he dicho que te iba a hablar 5, pero me han ido saliendo algunos más. Copal, hemos hablado del copal, hemos hablado de la mirra, hemos hablado del palo santo, hemos hablado del sándalo, hemos hablado de romero y lavanda y por último de la salvia blanca. Dime también si hay alguno que no hayas utilizado o alguno que te ha llamado especialmente la atención para utilizarlo. Lo dicho, y si todavía no te estás formando en Reiki en tu vida, por ahí vas a tener el enlace. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.